Bueno, y precisamente, Karim, queremos conversar sobre este fenómeno, sobre por qué los hinchas se volcaron a las calles, por qué recibimos a los seleccionados nacionales como triunfadores, siendo que quedamos en el número 10 con alfombra roja de este mundial. Y para eso también vamos a conversar con Rodrigo Caguas, él es psicólogo deportivo de la Universidad Nacional Andrés Bello. Tú tienes, me imagino, una opinión muy concreta, me imagino que esto raya también con la sociología, pero como psicólogo deportivo, ¿por qué crees tú que existe este recibimiento a una selección que no obtuvo logros importantes dentro del Mundial, ningún lugar dentro del Mundial? Bueno, primero que todo, buenos días. A ver, yo siento dos cosas. Primero que tal vez logros, a lo mejor propiamente tal como muchos de nosotros como hinchas queríamos, no obtuvo la selección. A lo mejor nosotros pretendíamos que marcara tal vez una fase más. Pero yo creo que, sin embargo, el logro, el éxito de este proceso no estuvo tanto en los resultados, sino en la forma como se lograron los resultados. Yo creo que aquí el éxito estuvo en que un entrenador, ¿no es cierto?, tomó un proceso, un grupo de jugadores y logró eliminar el bore-out, que se estaba dando mucho tiempo en el fútbol chileno, que eran jugadores que daban un porcentaje, no daban el 100%, que en el fondo los trabajos lo hacían a medias, que en el fondo se basaba mucho en la suerte, el éxito, o en cosas casuísticas, y no tanto en el trabajo, en la rigurosidad, en la planificación, en la obsesión por controlar las variables, etcétera, que yo creo que es el gran éxito que ha tenido este proceso. Ahora, ¿el éxito en qué radica? Se ha discutido mucho sobre si Marcelo Bielsa ha realizado un cambio en la mentalidad del fútbol chileno, en la mentalidad del futbolista o en la mentalidad de la selección, porque también el proceso de Marcelo Bielsa ha sido acotado a la selección nacional. ¿Qué crees tú? Mira, yo como profesional del área, digamos, a mí me gustaría decir sí, en realidad se ha provocado un cambio en la mentalidad y esto, pero la verdad es que yo siento que esto es solamente un comienzo, que si no tiene un trabajo sostenido con los años, es un trabajo que desaparece. Este es un trabajo que me da la sensación que todavía no ha vertido suficientemente, por ejemplo, al trabajo de divisiones menores. En la medida en que no haya claridad, digamos, y conciencia un poco de replicar este trabajo que ha hecho Marcelo Bielsa con un grupo de jugadores en la selección adulta, va a ser difícil que este trabajo se mantenga en el tiempo. Básicamente porque en el fondo en divisiones menores todavía primero no está la capacidad de los dirigentes de invertir los recursos que necesitan, porque claramente para poder realizar un trabajo como el que hace Marcelo Bielsa, ¿no es cierto?, con todo el aparataje que tiene alrededor, ¿no es cierto?, de videos, de repeticiones, de tipos de entrenamientos que también requieren de alto nivel de inversión. Si no se dan divisiones menores también es muy difícil replicar eso. Y la mentalidad no es algo simplemente que se cambia porque se ganó o se perdió, sino que es parte de un trabajo que se realiza sostenidamente durante varios años. Rodrigo, si nos ponemos a comparar con la última participación de Chile en un mundial que fue en Francia 98, pasó exactamente lo mismo que ahora. Nos eliminó Brasil, se terminó de manera exitosa, se avanzó a una siguiente fase. Pero, ¿qué vino después? Lo más desastroso que le ha pasado probablemente es que terminamos últimos en las eliminatorias para el Mundial siguiente. ¿Le puede afectar a este grupo de jugadores llegar a Chile, encontrar un recibimiento, una alfombra roja entrando a la Moneda? ¿Pueden pensar que lo que hicieron fue lo máximo y que de aquí para adelante ya su rendimiento vaya a decaer? Puede ser que sí, pero a lo mejor los indicativos que tenemos es que puede no suceder porque en definitiva lo que aquí tenemos es un grupo de jugadores que ya vienen que vienen precedidos del éxito. Son jugadores que formó José Zulantay, ¿no es cierto?, en este proceso exitoso que terminó con el tercer lugar en Canadá. Por lo tanto, ya tenemos un primer índice que dice estos jugadores no se conformaron con eso, sino que fueron por más. Por lo tanto, eso nos indicaría que a lo mejor estos mismos jugadores van a tratar de ir por más. Y hay un desafío inmediato que es la Copa América el próximo año. Pero además siento yo que en la medida en que este trabajo se prolongue, digamos, en términos de la calidad del trabajo, no va a permitir que esto se desvanezca aquí, sino que yo creo que el gran error que tuvimos en el año 98 que el trabajo se cortó y se inició un proceso con Juvenal Olmos que después terminó con una sucesiva rotación de entrenadores y terminamos, como tú decías, últimos en las clasificatorias. ¿Pero qué pasó ahí, Rodrigo? Porque se habló del nuevo camarín, había jugadores que son tanto o más talentosos que esto. Pero da la sensación que había otra mentalidad que hoy estos chicos tienen un desenfado que uno los escucha hablar y dicen yo quiero ganar la Copa del Mundo, yo quiero... y salen a jugar, dejan todo en la cancha, a diferencia de lo que pasaba antes. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Yo creo que aquí básicamente lo que tuvimos fue un entrenador centrado en la tarea y centrado bajo cuatro paredes en la tarea. O sea, fue un entrenador que se volcó hacia sí mismo, digamos, hacia el trabajo y básicamente lo que se produjo el éxito aquí es porque el trabajo se manejó entre las paredes de Pinto Durán y no hubo mayor posibilidad de que esto se virtiera al exterior. Yo creo que lo que pasó en el proceso del 2006 fue un proceso que tal vez comenzó con mucho ruido externo y poca profundidad o poca consistencia interna.
Esto del nuevo camarín, se habló de que era el nuevo camarín, pero en el fondo nadie sabía lo que era, ni había un trabajo real que hablara así. El nuevo camarín va a tener esto, o sea... El trabajo de 4 años es un trabajo muy a corto plazo, a tu juicio, como para formar una generación de jugadores realmente competitivos. Absolutamente. Nos hace falta, por ejemplo, en países mucho más desarrollados en cuanto a nivel deportivo, se fabrican deportistas, se invierten recursos, se invierte en infraestructura. ¿Tú crees que estamos al debe con eso? Estamos al debe porque yo sigo insistiendo un poco en la idea de que esto debiera ser solo el comienzo. Y ojalá que esto fuera solo el comienzo, no solo para el ámbito del fútbol, sino para todo el ámbito del deporte. O sea, cómo comprender que los deportistas que están en otros deportes entiendan que la única fórmula que nos puede llevar relativamente al éxito deportivo es trabajando de esta manera. No trabajando, digamos, como en Chile a veces solemos hacerlo, que es hablando mucho y a lo mejor produciendo poco. O sea, por eso insisto un poco en la idea de que aquí el éxito de este proceso está que se ha eliminado el boreout, esta como de repente ganas como de hacer el mínimo nomás y tratar de que nos vaya bien con lo que tenemos y no ir por más, digamos. Entonces, yo creo que la consistencia de que mantengamos este trabajo en el tiempo pasa por eso, para que comprendamos no solo en el ámbito del fútbol que esta es la herramienta. Y 4 años muy poco. Si queremos hacer cambios efectivamente conductuales, necesitamos muchos más años. O sea, pensemos en cuántos años pasan jugar en divisiones menores en un club. O sea, pasa por lo menos, si lo tomamos, ¿cierto?, a los 10, 12 años, son 8 años más que tiene ahí de periodo formativo. Rodrigo, ¿se puede extrapolar esto que pasa con la selección, con este grupo de jóvenes y esta mentalidad ganadora de que tanto estamos hablando, con lo que pasa en la sociedad en general, de un chileno más desenvuelto, un chileno que sale, que recorre el mundo, que tiene menos temores? Y que denuncia más, pues. O sea, basta con ver un poco lo que pasa en la sociedad en términos de lo que ha pasado con la iglesia y en otros ámbitos, en el ámbito escolar, cómo la gente está denunciando más los hechos que... Yo creo que sí, yo creo que esto sirve efectivamente como para tratar de ir afirmando más un poco el concepto de esta sociedad de personas que ya tienen una independencia mayor, que tienen una capacidad de poder, ya no es la persona tímida, ¿cierto?, extrovertida, claro, que está ahí, ¿no es cierto?, sino que es una persona que, sí, yo creo que a nivel social, sin duda que esto puede provocar algún cambio, pero insisto que los cambios se van produciendo sostenidamente en el tiempo, y esto es como, insisto, un poco el puntapié inicial como para indicarnos que a lo mejor por ahí debiera ir nuestro trabajo, digamos. Ahora, pese a la empatía que genera el fútbol con la gente, con la población en general, también a mi juicio hay que tener mucho cuidado, y en eso yo sigo a Marcelo Bielsa, de que los jugadores tengan que estar en la cancha, demostrar ahí sus aptitudes y dedicarse a eso. Y te lo digo porque en realidad el día que ellos regresaron, Matías del Río y Sebastián Esnaola, de Última Mirada, nuestro productor, nuestro conductor, persiguieron a toda la selección chilena durante todo el día completo. Ninguno quiso hablar en las noticias, ninguno quiso contar la experiencia, digamos, de una forma seria. Pero sí después los jugadores estaban repartidos en distintos programas de farándula, donde les pagaron y hablando, chacoteando, hablando con sus mujeres y mostrando también una parte que a Marcelo Bielsa no le gusta. Hace falta también la presión un poco más allá de psicólogos deportivos que estén permanentemente monitoreándolos y no solamente cuando vienen a entrenar por la selección. Bueno, está el caso más concreto de Mauricio Pinilla, que pudo haber sido el mundial de su vida hoy día y se lo farrió. El tipo es excelente, es talentoso y todo, pero ahí lo tienen. Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante que también se surge del liderazgo que ejerce Marcelo Bielsa. Yo creo que él ejerce un liderazgo muy eficaz, porque primero logró reducir un poco el tema que tú conversabas, el tema de la indisciplina, que era algo que era lo primero que había que hacer. O sea, si tú me preguntas, la primera tarea que tenía este entrenador que encabezaba este proceso, había que eliminar todo el proceso de indisciplina que venía con el tema de Dublín y después con Puerto Ordaz. Por tanto, ahí ya se hizo un trabajo importante, pero a mi juicio, el liderazgo que tiene él, que es un liderazgo a mi juicio muy situacional, es decir, él ejercía un liderazgo que correspondiente, se enfocaba hacia la tarea cuando correspondía, hacia la relación cuando correspondía. Creo que también es un liderazgo que a los jugadores se les debe ejercer también en el tiempo, porque, claro, ahora se les soltó un poquito el tema y a lo mejor por ahí aprovecharon estas instancias que a lo mejor algunos echaban de menos. Por eso es que los cambios son a largo plazo, cuando ellos comprendan verdaderamente que el tema de prohibirles, por ejemplo, acercarse un poco al tema de la farándula, no es por un tema de que no se ven bonitos en la televisión, ni mucho menos, sino que claramente tiene que ver con un enfoque hacia el trabajo y qué es lo que debe ser. En una carrera tan corta como el fútbol, ellos tienen poco tiempo para poder demostrar sus cualidades futbolísticas y ahí tienen que estar enfocados. Sí, el pick de esta generación podría llegar al Mundial del 2014 como se nos ha hecho creer, por lo menos. ¿Se puede pensar en eso? Sí, se puede pensar, pero a la medida en que este trabajo se mantenga, con o sin Marcelo Bielsa. Ojalá sea con Marcelo Bielsa, porque él ya tenemos, digamos, tenemos la comprobación de que puede llevar a cabo este proceso. El que venga va a tener un tiempo de adaptación que no sabemos bien qué va a pasar y un poco
sobre todo por el nivel de creencia que tienen los jugadores sobre Marcelo Bielsa. Yo creo que ahí está el tema. O sea, Sí. lograr El respeto es difícil esto en los equipos de fútbol, lograr que el 100% de los jugadores tengan un respeto hacia el entrenador. Bien, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por acompañarnos De nada, esta gracias a mañana ustedes, a gracias. profundizar este tema. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, vamos